surge tu luz, Cristo, y me envía y me lanza, y no hay límites para hacer de tu promesa mi misión, con Cristo en el corazón y el corazón en el horizonte. No hay fronteras, no hay confines, solo Dios mi esperanza. No hay fronteras, no hay confines, solo Dios mi esperanza. Bienvenidos nuevamente a esta reflexión diaria con nuestro santo patrono San Francisco Javier y el Evangelio hecho vida. El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo fue Jesús a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga como era su costumbre los sábados y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad, a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Y enrollando el libro lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él, y él se puso a decirles: Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios. Y decían: ¿No es este el hijo de José? Y Jesús les dijo: Sin duda me recitaréis aquel refrán: Médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu tierra lo que hemos oído que haces y que has hecho en Cafarnaún. Y añadió: Os aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Os garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempo de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías más que a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel, en tiempo del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, más que Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose, lo empujaron fuera del pueblo hasta un barranco del monte en donde se alzaba su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con Cristo en el corazón y el corazón en el horizonte. Queridas hermanas y hermanos, este Evangelio de Lucas, que está tomado del capítulo 4, versículos del 16 al 30, tiene como idea relevante esta frase: me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres. Ningún profeta es bien recibido en su tierra. La vida pública de Jesús se desarrolla en medio de un momento de situaciones tanto culturales, políticas y culturales de su tiempo que hacían una gran polémica cuando interactuaba. Era de costumbre, narra el Evangelio, ir a la sinagoga los sábados. De costumbre se aconsejaba que luego de leerlo se hacía una breve interpretación. Jesús en su vida pública goza
en algún momento de aceptación de su pueblo. Luego empieza a ser rechazado. Pues como nos damos cuenta, el Evangelio al final empieza diciendo que cuando salió de la sinagoga intentaron llevarlo hasta un abismo, a un peñasco, y intentaron aventarlo en aquel lugar. Pues la buena nueva hoy de Jesús para todos nosotros está todavía en pie. La buena nueva todavía se sigue anunciando. Y recuerden esa frase de Jesús en el Evangelio: el Espíritu del Señor está sobre mí. Es el Espíritu de la verdad. Es el Espíritu de la sabiduría que siempre acompañó a Jesús como Hijo de Dios cada vez que hablaba con la autoridad y lo hacía a su pueblo hablando claramente. El mismo Evangelio afirma: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él ha ungido al enviado directamente del Padre, a su Hijo Jesucristo. ¿Y para qué ha sido enviado en voluntad del Padre el Hijo de Dios? Lo describe San Lucas muy bien. He sido enviado para dar la buena noticia a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad, a los ciegos recobrarles la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Y en estas palabras podemos extendernos un poco para la reflexión de este día. Pues el ungido, el Hijo de Dios, que ahora está entre nosotros dándonos la buena noticia, la palabra del día a día, a su pueblo, a nosotros los pobres, nos da la fortaleza de seguir en nuestras luchas diarias, en medio de todas las dificultades que ahora nos encontramos con esta pandemia del COVID-19. A todos los que nos sentimos cautivos por problemas económicos, problemas familiares, problemas laborales o de trabajo, viene el momento de ser fortalecidos y de recobrar esa libertad bajo aquellas cosas que nos esclavizan, vicios, placeres, un sinnúmero de cosas. Anunciemos entonces que el reino de Dios es para todos, y así como es para todos, hoy nos debe llenar de gozo y de alegría saber que esa buena noticia sigue dándose en cada uno de nosotros en la Santa Eucaristía, en cada reflexión que hagamos del Evangelio, en cada estudio de la palabra, en cada lección. Ahora que en este nuevo mes de septiembre que estamos por iniciar, que vuelve nuevamente a retomarse la asistencia a los templos con todos los cuidados de bioseguridad y bajo el compromiso del autocuidado, volvamos a recibir ese anuncio de la buena nueva que Jesucristo sigue dándonos en su Evangelio, en su palabra. Jesús siente que ha hecho lo que tiene que hacer o que ha dicho lo que tiene que decir. Por eso Él enrolla nuevamente el libro, lo devuelve a quien le estaba ayudando, se sentó y todos tenían la mirada en Él. Porque cada vez que Jesús hablaba lo hacía con autoridad y ganaba la atención de quienes lo escuchaban con mucha facilidad. Pero la gran frase máxima y central en este Evangelio es cuando Jesús dice: hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Y entonces muchos lo aceptaron, otros no aceptaron estas palabras. Los que tuvieron la oportunidad en un momento de manifestar su desacuerdo empezaron a decir: ¿de dónde viene Jesús? ¿No es el hijo de María? ¿No es el hijo de José? ¿Es posible que sea una realidad lo que acabamos de oír de sus palabras? Esa gran pregunta, ¿no es este el hijo de José? Es algo parecido al rechazo del mundo de hoy. Pero este evangelio que escuchamos, este evangelio que reflexionamos, el Jesús que muchos anuncian, como estas lecturas de la semana pasada, locura para el mundo, necedad para muchos sabios. ¿De qué puede servir hoy anunciar a Jesucristo? ¿O de qué ser tan buen religioso o buen cristiano? ¿Será acaso el momento de mirar y sacar aprobios como en su momento lo hicieron con Jesús? Pues médico, cúrate a ti mismo. Hemos oído que haces muchas cosas, demuéstralo ahora. Solo Jesús les deja un gran interrogante. Pues creo y estoy seguro que muchos pensarían que simplemente Jesús les dejó en qué pensar, porque si lo decían era porque ya tenía fama de hacer muchas cosas en nombre de Dios para rescatar
como lo describe el Evangelio, recobrar la vista a los ciegos, sanar a muchos enfermos. Y si esos hechos ya hablaban de él, ¿por qué no creer ahora que tienen al Hijo de Dios, que les dice allí en la sinagoga, estas escrituras acaban de cumplirse? Hoy aceptemos la realidad de un Jesús, de un Dios que se hace presente en muchas personas y que a veces lo rechazamos, que a veces creemos que es falso que nos hable en un pobre, en un enfermo, en cualquier persona que sufre. Allí está Jesús queriendo dejarnos un mensaje a todos nosotros, porque Él está en todos lados. No tenemos que mirar cuándo Jesús ha sido más claro, si en Templo de los Profetas o en qué momento lo fue. Es ahora cuando en medio de tantas dificultades Jesús nos deja un mensaje más claro para iluminar todas las problemáticas que estamos enfrentando en la realidad o en el mundo que vivimos. Termino entonces con estas palabras del Evangelio que aparecen ya al final. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose lo empujaron fuera. Vamos a empujar o sacar el mensaje de Dios que se nos da en el día a día cuando leemos la Sagrada Escritura o alguien nos habla de Dios, o vamos a recibirlo y aceptarlo como una verdad plena que en realidad transforma nuestras vidas, una verdad que nos lleva a la libertad, como lo dice el mismo Evangelio, y nos hace buenos cristianos libres. Reflexión para este día lunes, que hoy en nuestra parroquia lo dedicamos a orar por los fieles difuntos. ¿De qué deseo yo? Que las palabras de quien tiene autoridad y plenitud, yo hoy sea sanado, liberado o curado, porque estoy dispuesto a aceptar lo que aprendo de su palabra, de su Evangelio en el día a día, y no muchas otras cosas que hoy el mundo nos piensa convencer que debemos rechazar y repudiar a Dios, como lo hacen algunas personas en este pasaje del Evangelio de San Lucas, cuando no aceptan lo que Jesús dice, que se han cumplido las Escrituras, y empiezan solo a lanzar contra Él calumnias. Hagamos esa reflexión, si yo también tengo la misma actitud como aquellos personajes de la época, para no aceptar a Jesús en mi vida. Buen día para todos, que Dios nos regale su santa bendición y que, como siempre, en nombre de Dios, todo lo que hagamos tenga buen éxito, buen final. Que Dios nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Surge tu luz, Cristo, y me envía y me lanza, y no hay límites para hacer de tu promesa mi misión, con Cristo en el corazón y el corazón en el horizonte. No hay fronteras, no hay confines, solo Dios mi esperanza. No hay fronteras.